Es un trabajo que Dios hace que tiene que ver con mi carácter, con mi esencia, con lo que yo soy, y a partir de allí, con lo que yo hago y empiezo a conocer. Les damos la bienvenida una vez más a Más Allá del Domingo. Estoy aquí con el pastor Gabriel Peralta y hoy tenemos un tema que para mí es muy apasionante, que es la educación. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pensaría Dios sobre la educación? Un tema, como dices, apasionante y del cual hay mucho que decir si vamos a la Biblia y tratamos de obtener los principios que hay allá, especialmente porque hoy creo que como hace mucho tiempo no se necesitaba una discusión real sobre el tema educativo y especialmente en aquellos que nos llamamos cristianos, porque tenemos que pensar en la educación no tanto como un fin en sí misma, sino como un medio. ¿Y un medio para qué? Y me gustaría que hoy podamos conversar sobre esas cosas. ¿Por qué nos educamos? ¿Para qué la educación? ¿Cuál es el propósito que ella debe tener y desde la perspectiva bíblica? Y así podamos analizar realmente lo que estamos haciendo nosotros como creyentes y podamos también ver la sociedad que nos rodea, cómo lo está haciendo y podamos contrastar con la visión bíblica. Bueno, aquí vale la pena comenzar esta conversación hablando de educación, o vamos a plantear educar, y veámoslo con una visión más amplia, porque claro, cuando mencionamos educación, automáticamente, ¿qué pensamos? Colegio, infancia, y por supuesto que es una parte clave, y sé que vamos a hablar mucho de eso, pero educar no es simplemente escolarizar, Correcto. es una idea más profunda. Mucho más profunda que eso. Sí, cuando hablamos de educación, tenemos que entender que se trata de la formación, no solamente de, digamos, de la mente, sino también del carácter de una persona. Se trata de llevarlo a conocer a Dios, porque sobre eso, o esa es la premisa básica de la educación desde la cosmovisión cristiana. Y a partir de ese conocimiento que esa persona obtiene de Dios, aprende a descubrir quién es, el sentido que tiene para la vida y aprende también a amar a otros y a servir a otros y aprende también a, como lo hemos hablado en el pasado, a administrar esta creación tan linda que Dios nos ha dado y a descubrir más de Dios a través de la ciencia, a hacer arte. Bueno, hay tantas cosas que podemos abarcar desde el punto de vista de la formación del individuo cuando hablamos de educación. Y eso no necesariamente se hace desde, digamos, lo que conocemos hoy como un estamento educativo. Yo quisiera apuntar tres, digamos, objetivos de la educación desde una corriente más bien relativamente joven, que es la educación del carácter, que se habla de un saber hacer, es decir, en la educación el objetivo es saber hacer, saber saber, y ahí ya podemos entrar a hablar un poco de cómo sería, no sé, el pensamiento crítico, bueno, como toda esta línea, como que la persona no solo sepa cómo funcionan las cosas, sino sepa también tomar unas posturas críticas sobre la realidad. Y finalmente, un saber ser. Yeah. Tres objetivos de la educación que ahorita hablábamos un poco antes de grabar. En el mejor de los casos, la escolarización, o no hablemos solo de la escolarización, ir a una universidad, tener estudios formales, que es lo que automáticamente pensamos cuando se nos habla de educación. En el mejor de los casos, solamente estamos atacando dos de esos objetivos. Saber hacer, que me parece que es el que realmente es el único que se ataca, y en el mejor de los casos, saber saber. Y por eso, pues, podemos decir que, bueno, en este mundo, pues hay gente que igual es brillante en diferentes campos, pero la idea de saber ser es mucho más compleja. Sí, y si lo pensamos a partir de eso que acabas de decir, pues realmente tendríamos que mirar la historia para entender que no necesariamente un, digamos, un ente educativo como el que conocemos hoy en día, que llámese colegio, llámese universidad, es el único que puede producir ese tipo de educación, o sea, el saber hacer, el saber saber, el saber saber. Y de hecho en el pasado, en la antigüedad, la gente no tenía las instituciones educativas que nosotros tenemos y nosotros vemos unos logros y unos avances increíbles gracias a que la gente era educada. Y ahí recuerdo una frase de Israel Wayne que dice, cuando un niño quiere aprender no hay nada que lo pueda detener.
Cuando un niño no quiere aprender, no hay nada que lo pueda hacer aprender. Y yo creo que el aprendizaje y la educación debe ser vista más allá de como esas estructuras que hoy conocemos y debemos volver a los principios, a las bases, a lo que significa realmente el proceso educativo y cómo nosotros podemos habilitar ese proceso educativo para las nuevas generaciones y aún para nosotros mismos que todo el tiempo estamos en proceso formativo y en proceso de crecimiento. Y ahí yo sí quiero apuntar una cosa muy rápido y es, en este orden de ideas, si estamos hablando de que no es solo un rol de instituciones, digamos, como escuelas o universidades, bueno, estamos hablando de la familia, sin duda, y estamos hablando de roles como el impacto que tiene, por ejemplo, la iglesia en la educación, el impacto que muchas otras áreas de la sociedad tienen en la educación. Entonces, yo creo que vale la pena empezar a indagar qué ha pasado, porque como lo acabas de decir, históricamente hablando, la educación surgió pues en la familia. O sea, si hablamos de civilización, si hablamos de sociedades, pues a la final ese saber hacer ocurría en la esfera de la familia. De ahí que civilizaciones por muchos siglos, y para empezar a acercarnos a, digamos, a la cosmovisión bíblica, plantearía el tema, por ejemplo, de la cultura hebrea. La gente normalmente se dedicaba al oficio de sus padres. Sí, Ahora, luego también cuando se progresaba en esta cultura, digamos, socialmente, lo estoy poniendo así, pues te dedicabas a otras áreas, ¿no? O sea, no es como que todo el mundo tuviera que, pero eso sí nos da cuenta de, en la familia ocurría un proceso educativo muy interesante que no era solo alrededor del saber hacer, sino, si ya estoy aquí en la cultura hebrea, pues, ¿por qué no decirlo? Eh, conocer a Dios. correcto. Y lo dices bien, empecemos entonces con el tema de la cultura hebrea. Es que para el hebreo, recuerden que la fe no es algo que divide lo que sé de lo que hago, lo que sé de lo que soy. Yo sigo molestando mucho por todos lados hablando del concepto de fe hebrea que es emuná. Y emuná básicamente habla de un proceso educativo. La emuná o la fe bíblica, esa que dice el Antiguo Testamento y que después se traduce como pistis en el Nuevo Testamento, no es otra cosa que un proceso en donde Dios me educa a mí constantemente, me enseña, se revela a mí, camina conmigo y a partir de ese conocimiento yo desarrollo una confianza profunda en Dios, porque sé lo bueno que es, conozco sus propósitos y a partir de allí yo puedo vivir. Entonces es un trabajo que Dios hace que tiene que ver con mi carácter, con mi esencia, con lo que yo soy y a partir de allí con lo que yo hago y empiezo a conocer. Entonces en el mundo hebreo efectivamente pues nosotros no encontramos una universidad o una escuela como la tenemos hoy. El principal formador era el hogar y así debería ser siempre. Phil Lancaster, un pastor, dice que para bien o para mal, la familia es la principal moldeadora de los ciudadanos de la sociedad y es así. Y entonces nosotros vemos que es en la familia, en el núcleo familiar donde transmitimos esas cosas de las cuales tú acabas de hablar. Entonces, ¿qué hacía un joven o una jovencita? Tenía un proceso de crecimiento, el joven estaba con su padre y aprendía el oficio de su padre, iba creciendo, pero lo lindo era que su papá estaba ahí todo el tiempo, o sea, no es que el papá se iba a una fábrica y volvía quién sabe cuándo, volvía muy tarde, sino que el mismo trabajo se daba alrededor de donde ellos vivían. Por tanto, había una oportunidad no solamente para transmitir un conocimiento acerca de una ocupación o de un quehacer, sino que mientras eso sucedía, el mismo joven, la jovencita, iba aprendiendo cómo era su padre, cómo era su madre, y en ese proceso nunca estaba Dios por fuera, siempre les estaban transmitiendo el conocimiento de Dios. Por eso es que en la Biblia encontramos que desde el principio, cuando se le da ese mandato a los padres y les dice, transmitan esto que yo les he enseñado a ustedes de generación en generación y enséñeles a sus hijos a obedecer estos mandamientos y por eso decían, grábelos en todas partes, porque necesitábamos conocer a Dios y era el fundamento de todo conocimiento. Estaba justo pensando en eso que acabas de decir. Esto está en Deuteronomio, ¿cierto? Deuteronomio 6. 6. Em, y es que es clarísimo en esta cultura cómo la visión de la educación era integral. Y la traigo a colación dentro de este recuento histórico que estamos haciendo porque también, valga mencionar esto, es una cultura muy antigua, muy antigua.
que un poco en el episodio anterior mencionábamos un poco lo que ha pasado el pueblo de Israel y todo este tema. Em, pero y también cuando hablabas de emuna, de la palabra fe en el Antiguo Testamento, una de las palabras para fe en el Antiguo Testamento, em, también se me venía a la mente este concepto hebreo de moré, que es el maestro, pero el que cuida el alma. Eh, es muy potente porque, digamos, en algunos pasajes de la Biblia, Dios se describe como el maestro, como el que te acompaña y te enseña, y esto armoniza con esta otra palabra emuná perfectamente. O sea, hay una consistencia en la enseñanza. Pero dentro de la misma cultura, una persona a quien llamaran Moré, digamos que era como, a ver, ya nos hablaste un poco cómo funcionaba la cultura en la casa, pero también estos chicos hebreos, jovencitos hebreos, iban a estudiar desde cierta edad con maestros y memorizaban, de hecho, pues partes larguísimas del Antiguo Testamento que hoy nos sorprenderíamos. O sea, hoy nos cuesta a nosotros memorizar un versículo y estos memorizaban libros enteros. Em, ese personaje, a este personaje podríamos empezar a referirnos como el Moré, que es no solo el que imparte un conocimiento, digamos, vamos aquí ya a ponerlo en términos del saber, eh, sino que también era conocido como el cuidador del alma del niño. Y seguramente yo me imagino un espacio de estos, las discusiones que se podían dar alrededor de estos morés, también en la idea del saber ser, porque como tú lo acabas de mencionar, en esta cultura era súper importante eh, el conocimiento irlo poniendo en práctica. O sea, el conocimiento solo era valioso Sí se practicaba, si se practicaba. correcto. Lo que pasa es que en la medida en que avanzan los tiempos y entra este paradigma educativo, este paradigma de la búsqueda del conocimiento griego, que es contrastante con el paradigma hebreo en el mundo, empezamos a perder esa idea de que lo importante no es solo un conocimiento que es teórico sino que es un conocimiento que es práctico, que tiene unas consecuencias prácticas, sino que para los filósofos griegos el conocimiento era muy importante. No importaba si de alguna forma era un conocimiento muy elevado que no tenía un sentido práctico. Y déjame explicarlo. Hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, donde Pablo está compartiendo en Atenas, digamos, como la meca, pues, de la conversación de los filósofos en la época. Y se nos dice que Pablo pudo entrar allá y compartir acerca de la fe en Jesucristo y la resurrección en Jesucristo, porque allí se reunían un montón de personas a echar carreta. Voy a ponerlo de esa forma. Se reunían a hablar de todo lo que fuera nuevo, de todo lo que fuera novedoso. Y allí se nos habla que estaban los epicúreos, que estaban los estoicos, es decir, estamos hablando de sistemas de pensamiento o filosofías que pues muchos conocen, pero siempre fue así. Ustedes cuando leen lo prolífico que fue la cultura griega, pues van a encontrar un montón de gente que, claro, probó cosas muy positivas, no vamos a decir que no, hay cosas que son muy positivas de esa cultura, pero en realidad era conocimiento y era el conocimiento por el conocimiento. Y de alguna manera eso está fundamentado en lo que pues esa cultura llegó a ser, que fue una cultura muy humanista. Ahí, vamos, o sea, haciendo esa transición, entonces, en el paradigma griego, pongámoslo así, aparece otra figura que es la figura del pedagogo. Y claro, cuando hablamos de pedagogía, pero desconocemos que en la mayoría de casos, en muchos casos, tal vez aquí de pronto quitaría de pronto a un Aristóteles, por ejemplo, o un Platón, que esos sí eran hombres libres, pero en la mayoría de los casos, el pedagogo que una persona iba a tener era un esclavo. Pero aún en la idea del pedagogo griego, todavía se concebía la idea de es la persona que está llamada a cuidar a ese niño y acompañarlo todo el tiempo. Lo que pasa es que en la cultura griega se despreciaba lo físico. Y esto es influencia pues de un pensamiento platónico que todavía está muy presente en nuestra cultura, de hecho. Y es el hacer, en la cultura griega hablemos, el hacer es de los esclavos.
O sea, si yo estoy trabajando, si yo estoy poniendo en práctica la técnica, eso es deshonroso en el pensamiento griego. Y por eso estos tipos tenían a veces mucho tiempo libre y se dedicaban entonces, claro, yo me imagino ahora que mencionaste lo de Hechos, eh, pues Pablo, un personaje educado en lo profundo de la ley hebrea, del contexto hebreo, pues ve a esta gente y dice, estos manes unos desocupados que la pasan Lo ve, hablando paja. lo ve como una oportunidad para compartir el evangelio. En gente que lo que quería era escuchar y conocer, y todo el tiempo el conocimiento es como el fin último, ¿no? Pero por eso no me gusta que nos hagamos esa pregunta, ¿para qué conocer? O sea, ¿para qué educarnos? ¿Cuál es el objetivo de eso? El conocimiento por el conocimiento, y fue Protágoras el que dijo que el hombre es la medida de todas las cosas. Precisamente a partir de allí el conocimiento se convirtió en básicamente una forma de, eh, vamos a llamarlo así, de poner al hombre en el centro, como el hombre es la medida de todas las cosas, es el que determina qué es bueno, qué es malo, es el que, digamos, debe beneficiarse de ese conocimiento a nivel individual y también después a nivel colectivo. Entonces, el objetivo del conocimiento, básicamente en el pensamiento este que estamos viendo humanista, es que el hombre obtenga un montón de conocimiento para ser muy importante, para ser un gran conocedor, para ser una persona, pongámoslo en términos nuestros, pues que es cresta, como hoy, ¿no? Y vemos muchos rastros de ese pensamiento hoy. Muchas personas quieren tener un montón de títulos profesionales. Hoy se estudia un montón. Entonces hago pregrado, posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado. Y muchas veces cuando pensamos en eso, ¿cuál es el objetivo? No es una contribución necesariamente para la sociedad. Cuando hacemos eso, muchas veces lo estamos haciendo ¿para qué? Para nosotros, para beneficio nuestro. Yo tuve una conversación alguna vez con un hombre que fue muy honesto, que había hecho ya un doctorado, y él me decía, yo un día me puse a pensar, ¿para qué hice este doctorado? Ah, para que me dijeran el doctor fulano. Sí, porque el conocimiento se vuelve como el fin último, pero en realidad la Biblia dice claramente que el conocimiento puede llegar a envanecer. Solo conocimiento, si me lleno de él, puedo llegar a envanecerme profundamente. Y entonces, esa visión humanista, de alguna manera, ha permeado la forma en que nosotros vemos la educación hoy también en el mundo. Ese humanismo, o sea, digamos que este antropocentrismo griego de Protágoras muta en el humanismo porque a la final igual la sociedad griega, que me parece muy chistoso que la gente lo desconoce, o sea, para ellos, por ejemplo, la mujer era un animal o era un hombre imperfecto, incompleto, o sea, cosas que un humanista no diría, pero luego más adelante mutan el humanismo y pasa una cosa muy fuerte y es, si el hombre es la medida de las cosas, ¿dónde queda Dios? Y empezamos a entrar y es una cosa que todavía permea mucho en nuestra cultura, a pesar de que se puede hablar de un humanismo cristiano, que se ha intentado plantear, pero la corriente de pensamiento humanista a la final hace un Dios a la medida del hombre, tal vez un Dios domesticado que gira alrededor de la necesidad humana. Como que el humanismo lo que se plantea es que todo problema humano surge del ser humano y por lo tanto la solución Está en el ser humano. está en el ser humano y ahí hay un error gravísimo. Sí. Y pues yo entiendo muchas veces lo que se quiere y es combatir todas estas formas de menospreciar al ser humano o de oprimir al ser humano y tal, pero realmente lo que tenemos que entender es que sacar a Dios de la ecuación no soluciona nada, no soluciona absolutamente nada. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado porque en esas formas de cristianismo que hablas, que tú mencionas ahorita, en donde se habla de un humanismo cristiano, pues piensa de qué estamos hablando. Humanismo cristiano, o sea, primero está ¿qué? El humanismo. Es como decir, el humanismo tiene razón, pero metamos a Dios. Exactamente. Pero el problema termina siendo casi que una presunción y es el hombre puede, que puede resolver sus problemas. Y realmente quien está en el centro de la historia es el Señor, es Dios. Claro, en la cosmovisión bíblica, que es la cosmovisión que los cristianos deberíamos sostener, el fin del conocimiento es conocer a Dios. Ese es el objetivo del conocimiento en la Biblia.
nosotros vamos a encontrar diferentes pasajes y allí se nos dice que pues eso es lo último que deberíamos hacer, lo que más deberíamos buscar es conocer a Dios. Hay un texto que es el libro de Eclesiastés, por ejemplo, que es bastante existencialista, por llamarlo de alguna forma, en donde el rey Salomón, aquel al que se le atribuye ser el más sabio de los sabios en el pueblo de Israel, eh, dice que él probó de todo, conoció de todo, o sea, no se refrenó de nada, él empezó a conocer todo lo que podía conocer, culturalmente, de la época, digamos, de la ciencia de su época, si lo podemos llamar de esta manera, y al final dice que cuando él termina desgastado de todo esto, concluye, hombre, lo mejor que le puede hacer uno es que le puede pasar a uno es conocer a Dios y vivir con Él y disfrutar de la vida que Él le ha dado a uno. No estoy desconociendo con eso la importancia del desarrollo del conocimiento, pero es que la Biblia nos dice por dónde debemos empezar. Yo empiezo a conocer a Dios para poder desarrollar conocimiento. Los antiguos científicos, digamos, bueno, no tan antiguos, vamos a llamarlos los científicos de la era cristiana. O llamémoslos los padres de la ciencia moderna, como se entiende hoy. Me gusta. Un Newton, Exacto. hasta un mismo Galileo, podemos decir, o un Copérnico, Sí. que esa podría ser una conversación bien interesante para después sobre la revolución copernicana. Pero en fin, Ese me gusta. Tenla ahí como en las notas para que podamos conversar sobre eso. Pues esa gente hacía ciencia porque quería conocer a Dios. Para ellos, el objetivo de la ciencia era precisamente comprender más. Cuando miraban el universo, miraban el espacio, querían entender esa grandeza de Dios. a mí se me viene el ejemplo de Pascal, que muchos científicos de hoy en día se quejan. La queja es la siguiente: qué embarrada que Pascal fuera cristiano. O sea, si no hubiera escrito tantos devocionales, quién sabe qué hubiera hecho ese hombre. Porque lo cierto es que este era un personaje que se dedicaba a la oración más que a la ciencia. Isaac Newton. Cuando tú profundices en la vida de Isaac Newton, pues conocemos lo que hizo con la formulación digamos, de esas leyes que le han dado como la base a mucho de la ciencia moderna. Pero Isaac Newton fue prolífico en temas teológicos. Era un hombre que realmente quería conocer más a Dios y hablaba de Dios y escribía sobre Dios. Entonces, por eso digo, desde la cosmovisión bíblica, el objetivo primordial es conocer a Dios y a partir de allí todo entra en orden. No es el hombre en el centro, sino es Dios en el centro, que es el creador de todas las cosas y que le da sentido a todas las cosas y que nos puede enseñar cómo funciona el universo, cómo fuimos diseñados, cómo deberíamos operar en nuestras sociedades, cuáles son los principios fundamentales que deberían regirnos para que a partir de allí desarrollemos todo el conocimiento que necesitamos. Yo por apuntalarlo sí sería, el fin sí es conocer a Dios, pero en ese fin, que es paradójico, termina siendo un fin infinito, porque Dios es un Dios infinito. Es decir, pasamos nuestras vidas conociendo a Dios. El otro día también tenemos una conversación sobre pasaremos seguramente la eternidad conociendo a Dios. Pero por ponerlo así, hay unos subproductos que son el propósito de vida, que son un montón de cosas alrededor de eso, pero que es problemático cuando hacemos mal la ecuación y ponemos cualquiera de esas cosas en el centro. Correcto. Por eso es que después a lo largo de la Edad Media, aunque muchos señalan que todo lo que pasó en la Edad Media fue terrible y desastroso y oscuro, pues yo creo que también hay cosas que resaltar de la Edad Media porque fue allí de donde surgieron los monasterios que dieron origen a universidades con una muy buena motivación. Fueron los que, de alguna manera, esos monasterios preservaron mucho el conocimiento de la antigüedad que hoy nosotros tenemos. O sea, era gente que valoraba el conocimiento y que empieza, de alguna forma, a tratar de traer esta educación para ayudar a otros, para traer algún beneficio, algún progreso, algún desarrollo a la humanidad. Y de allí surgen, pues, obviamente, como digo, las universidades que conocemos, muchas de las que conocemos hoy, pero Dios siempre estaba en el centro del conocimiento. Ahí, por mencionar un dato de la historia de Colombia, sin decir el nombre, no le voy a hacer propaganda, pero la universidad más antigua que tenemos aquí es más antigua que el propio país y comenzó con 12 estudiantes de, digamos, sacerdotes que estaban en un claustro.
Y no le quiero mencionar porque de alguna manera me parece a mí un poco triste de cierto punto cómo ha perdido ese origen esa universidad y cómo hoy en día, y para avanzar, después de la Edad Media y todo esto, empezamos a ver otra mutación más fuerte todavía. Es el paradigma, vamos a decirlo, socialista. Y eh, yo te diría que antes de ese paradigma socialista, hablemos de ese paradigma naturalista, porque precisamente, digamos, Marx, y creo que tú eres consciente de eso, toma mucho de sus postulados de ese paradigma en donde no existe un Dios, o sea, no existe Dios, existe básicamente una realidad a la que tenemos que enfrentarnos y recuerde que vamos a tratar de simplificar esto por cuestión de tiempo, pues surgieron muchas personas, entre ellos Darwin, que propuso su famosa teoría de la de la evolución. evolución de las especies, en donde el mensaje principal es que existe una ley natural, existe una ley en donde el más grande se come al más pequeño, en donde hay una supervivencia del más fuerte. Y a partir de allí, cuando tú eliminas a Dios de la ecuación y cuando empiezas a hablar, porque esto se une todo, digamos, con el desarrollo de lo que conocemos hoy como ciencia, en donde se dice Dios no existe, ya es hora de dejar de creer en las fábulas y los mitos y todas esas cosas que nos han venido enseñando desde la Biblia. Y necesitamos ahora empezar a pensar que todo lo que no se pueda probar y reproducir no es conocimiento real. Entonces se desarrolla el tema del método científico. Y todo esto genera un elemento o un ambiente que hace que la educación haga una ruptura con eso que antes era su centro, que era Dios, y ahora retome esto que hablamos del humanismo y es el hombre en el centro. Y a partir de allí se empiezan a desarrollar ciertas ideas que hacen que hoy lleguemos a tener un sistema educativo que tiene muchas influencias, pero en donde Dios no está presente de ninguna manera. Bueno, sí, qué bien que hayas hecho ese apunte, cierto. O sea, yo creo que de Marx, con Marx, y más bien todo el contexto político y cultural que espero que lo indaguen ustedes, porque sería muy largo de contar. Pasan, sí, hay dos variantes ahí. Por un lado, un paradigma que yo ya había mencionado como socialista y que ya vamos a hablar de todo lo que deriva como en una idea de lograr un comunismo utópico perfecto, pasando por un socialismo primero y todo esto. Y seguramente vamos a hablar de cómo el socialismo y el estatismo impactó la educación, pero es cierto, antes eh, y más bien en la educación, digamos, más tradicional occidental, sí hubo un tema porque, o sea, el método científico tiene más la idea de pensar es, si Dios es un creador, su creación tiene que poder ser interpretada y descubierta y algo como el método científico es una cosa de una cuna muy cristiana. Y estamos hablando de estos padres de la ciencia hace un momento, pero cuando se une con una corriente de pensamiento materialista como la de Marx, eh, pasan cosas muy fuertes que de hecho sí han moldeado y han impactado todavía hasta el día de hoy la educación como la conocemos. Marx de alguna manera saca su teoría de analizar un poco las condiciones de trabajo de la gente en la época. Eh, y lo menciono porque en esa época la educación, de alguna manera, a la que la gente tenía acceso era una educación para que tú puedas ser un empleado de una fábrica. Eso fue lo que pasó. Y no me puedo alargar mucho más en indagar todo eso. Pero espero que ustedes lo hagan. Pero entonces luego Marx, digamos que inaugura una corriente mezclada con otras corrientes filosóficas que es el pensamiento, o bueno, el pensamiento no, la escuela crítica, que ella plantea es como una lucha de clases sociales. Es interesante, pero reduce. Y esa es la palabra clave, reduce. Entonces, la visión de Marx reduce todo el conocimiento a, más allá de decir el método científico, a lo positivo, al positivismo, a decir, yo puedo probar esto por el método científico. Y eso es lo que vemos hoy en día en los colegios y en las universidades. Y entonces hoy en día la educación está en manos de un pensamiento
materialista, cientificista, positivista, que deja a Dios de lado porque le parece que es supremamente obsoleto eh, y pues por otro lado influenciado, a la final como traza su herencia hasta Marx, por eso fue tan importante que lo hayas mencionado, pues también no se desconoce, es una corriente de izquierda que también tiene otros intereses. Sí, el problema que encontramos allí es que lo que se le enseña hoy a las nuevas generaciones es precisamente que Dios no está en la ecuación, porque Dios no puede ser probado, no puede ser puesto, digamos, en un análisis, como ellos lo llaman, científico. Lo curioso de eso es que hay elementos de los que enseñan que tampoco pueden serlo, porque si hablamos de ser reproducible, que es una de las, digamos, de los requisitos del método científico para validar un conocimiento, pues la teoría de la evolución no es reproducible. No la macroevolución, no desde el punto de vista que hoy se sostiene esa teoría de la evolución. Entonces, lo que nosotros encontramos es que ha habido toda una lucha, y yo quisiera centrarme en eso, ha habido una lucha de cosmovisiones en la educación occidental, que es la que nos compete a nosotros. Porque, digamos, en esa lucha de cosmovisiones, creo que al principio en esas universidades, como yo lo mencionaba, y aún en los colegios de forma más reciente, siempre encontramos unos creyentes, porque al principio eran personas creyentes, que claramente tenían un objetivo con la educación, y era que los jóvenes o las nuevas generaciones conocieran a Dios. Sí, o sea, era claro el objetivo, no era un objetivo oculto. Conocieran a Dios y por eso los 10 mandamientos y, por ejemplo, la regla de oro que Jesús enseñó eran claves en todo el proceso educativo eh, y que a partir de allí desarrollaron una cosmovisión que fuera cristiana para poder aportar a la sociedad. Y ellos no escondieron eso y lo enseñaron, pero cuando se hace esta ruptura de paradigma y empiezan a entrar estos otros paradigmas, claramente tenemos esta corriente que llamabas ahorita materialista o naturalista, una mezcla de muchas cosas, que estaba basada en la ciencia y que decía, nosotros vamos a basarnos en los hechos y a partir de los hechos, las nuevas generaciones sacarán sus conclusiones, pero queremos son hechos que se puedan comprobar, El positivismo, el positivismo. Y entonces, lo que no se puede comprobar, deseche. Y sobre eso se ha construido la educación desde hace mucho tiempo ya. y que esa es una, por eso digo, esa es una reducción. Correcto, es una muy equivocada reducción. El problema es que ninguno de, o sea, el tan anhelado objetivo o la objetividad, por llamarlo de esta forma, que ellos promulgaban en donde yo dejo que los estudiantes simplemente analicen unos hechos y a partir de allí concluya. Eso no fue tan cierto, eso es como muchos papás que caen en este error. Yo dejo que mi hijo simplemente revise todas las cosas y él concluya y él elija el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Eso es muy, muy bonito en el discurso, pero es bastante equivocado en la práctica, porque al final, pues, primero hay muchas cosas que no pueden ser demostrables. Segundo, esas cosas tienen que ver con la moral. Luego, si no hay nada que sostenga la moralidad, pues los jóvenes salen y no tienen un norte claro. Por volver un poco a lo que comentamos muy al inicio, eso es quedarme yo en el saber hacer y nunca llegar al saber ser. Correcto. Entonces, al no tener un norte claro, pues lo que la academia ha producido o el sistema educativo ha producido son personas que saben hacer, poco saben saber correctamente. Y desde la perspectiva del carácter o del saber ser, ahí pues lo vemos, la corrupción, el desastre que nosotros vemos moral. Y no hay, digamos, una norma en ese sentido. Y eso es lo que ha prevalecido. Ahora, en los últimos años ha entrado con mucha fuerza algo que es el posmodernismo, que no necesariamente es hijo del modernismo, sino que salió de alguna forma como una contra o una respuesta en contra de ese modernismo que era rígido, de datos. eh, el posmodernismo se opone a eso porque el modernismo de alguna manera no explica muchas cosas, entonces es como que se les quiebra el sueño de con esta forma de educar, esto de que el hombre lo conoce todo, tiene la ciencia para resolverlo todo y al final termina el siglo XX, comienza el siglo XX con guerras, unas guerras terribles y la gente con esta desilusión de no fuimos capaces de resolver nada, o sea, el hombre no es la respuesta o no como la pensábamos en ese momento. Entonces el posmodernismo entra como un sistema de reacción contra eso. El problema es que definir el posmodernismo puede ser complejo, pero uno podría pensar en cosas como que es un sistema muy etéreo,
es un sistema en donde todo es relativo, de no hay esas verdades absolutas, en donde lo importante es, digamos, cómo te sientes tú. Yo a ver, por tratar aquí agarrarlo históricamente, así como en su momento mencionabas a Darwin, y la consecuencia de aplicar, digamos, el pensamiento de Darwin a la moral y a la política, nos trajo unas guerras. Ya hablemos de un darwinismo político, el imperio más fuerte es el que sobrevive sobre el otro imperio, y aquí estamos hablando, eh, pues, siglo XIX y pues lo que llega hasta la Primera Guerra Mundial. En el postmodernismo yo diría es la consecuencia de traer la teoría de la relatividad general de Einstein a la moral y a pues a todas las áreas de la vida y decir todo relativo, pues cuando, o sea, eso no tiene nada que ver, sí, pero pues la gente hace esas cosas. Sí, no tiene, o sea, lo que la gente llama generalmente la relatividad desde el punto de vista de este moral, tiene nada que ver con la teoría de la relatividad de Einstein. Pero es lo que históricamente ocurre y es, un científico propone algo en un campo específico, pero lo quieren mandar para todo. O sea, eso ha pasado con, yo pensaría, apuntaría a nombres como Freud, o sea, la teoría psicoanalítica la quieren aplicar a la moral, a la crianza, o a un montón de cosas que no tiene por qué llegar hasta allá. Eh, y en el posmodernismo, eh, una manera que me gusta para describirlo es decir, eh, básicamente es pensar que la realidad no existe, sino que son puras construcciones, puras narrativas, y por eso digamos que la palabra, digamos, clave del posmodernismo sería la de construcción. Si yo digo la realidad es una construcción, entonces yo la puedo deconstruir y volver a construir, pues como yo quiera, porque a la final no existe, no hay nada. Y a partir de allí, esa filosofía pues se ha tomado ya el sistema educativo, con una cuestión adicional, y es que a diferencia de los educadores modernos, esos que querían ser objetivos y solo presentar datos y a partir de esos datos que los jóvenes o las generaciones nuevas sacaran conclusiones, estas personas dicen, ninguno de nosotros puede ser objetivo, todos tenemos sesgos y cada uno tiene su propia realidad y su propia verdad. Entonces ellos están muy enfocados en comunicar su verdad y en formar así a las nuevas generaciones. O sea, ellos están decididos a que su mensaje lo van a transmitir y que ahí hay una contradicción, porque como para ellos no hay nada que sea real o que sea cierto absolutamente, mm, pues ellos al contrario sí operan de como si lo que ellos creen fuera lo absoluto y fuera lo cierto. Y eso es lo que esa verdad absoluta de ellos, lo pongo entre comillas, es lo que ellos quieren transmitir a las nuevas generaciones en este tiempo. Entonces, toda esa mezcla, y para mí creo que esa conversación es importante tenerla porque si pensamos en la educación y lo que debe pasar hacia futuro, no podemos quedarnos solamente aquí en el presente sin ver por qué estamos donde estamos y qué es lo que debemos hacer, hacia dónde deberíamos movernos. Eh, y creo que es una conversación bastante interesante y bastante larga, de hecho, de qué deberíamos hacer nosotros como creyentes y pensar en realidad, bueno, quienes nos escuchan hoy que son padres o que están pensando en ser padres, que tienen que entender que la Biblia les da a ustedes la responsabilidad de la educación de los hijos. Y por eso, como comenzamos este episodio, no necesariamente escolarizar es educar. Y de hecho creo que hay muchas personas que saben a lo que nos referimos. Hay personas que han escolarizado a sus hijos, pero hoy sienten que realmente lo que hicieron fue un error porque lo que ha pasado con ellos no es lo que ellos esperaban, no es la educación que ellos esperaban, porque le delegaron a otros que tienen todo este trasfondo de pensamiento la educación de sus hijos y no estaban atentos a las consecuencias que eso traería. Históricamente sacaron también no solo a Dios de la ecuación, sino a la familia de la ecuación. Y ahí empezamos a ver es cómo nuestra cultura se amoldó a que el rol del papá no es educar, es tal vez proveer, supongo. Es unos derechos humanos ahí a los que tienen acceso los niños, pero ocurre un gran problema y es que las personas crecen en nuestra sociedad con cierta orfandad. Sí, me estoy refiriendo, pues por supuesto, a la cosmovisión bíblica, pero es que es muy triste es pensar es cómo muchos padres de familia renuncian a esto
y, vamos a decirlo así, dejan vacía o dejan un vacío en la cabeza del niño. Un vacío que alguien más va a llenar. Ujú. Eh, y por eso es triste. De alguna manera, una cosa que me apasionó, digamos, cuando estuve en el liderazgo de jóvenes, era cómo hacemos que las universidades no se vuelvan el cementerio de la fe de las nuevas generaciones. Y es el fenómeno que ocurre, porque a veces, y aquí estamos, sí que estamos hablando a padres de familia, se renuncia a eso y es, no, lo que le enseñan en la universidad y ojalá le vaya bien en la universidad. Porque si le va bien en la universidad, entonces va a poder acceder a un trabajo con cierto estatus y va a poder hacer plata y va a poder viajar y va a poder ser feliz. Y a la final estamos tan amoldados a esta cultura posmoderna, a lo que nos vende, que yo diría que sí, si pudiera plantear algún objetivo en la cultura posmoderna, es un hedonismo. Sé feliz. Sí, Entonces, ¿cómo puedes ser feliz? Pues construye la realidad como tú quieras. sí, Y claro, y en el mundo en el que vivimos, pues para hacer eso hay que producir dinero y bueno, una serie de situaciones. Pero creo que un llamado fuerte es a decirle a los papás, "Mm, no renuncien a ese rol tan hermoso que el Señor les dio". claro. Es que hay un libro muy bueno que quiero recomendarles a quienes nos escuchan y nos ven hoy, que es el libro Educación. ¿Tiene Dios algo que decir hoy? De Israel Wayne, precisamente. Es un libro muy, muy bueno. Y él allí llama a las familias y llama a los padres a asumir esa responsabilidad. Y él dice, ¿por dónde empezar? O sea, ¿qué es lo que deberíamos hacer como padres? Porque algunos estarán escuchando y dicen, pero ¿yo qué hago? O sea, esa es la realidad, hay que enviarlos al colegio, hay que enviarlos a la universidad, es lo que yo tengo que hacer. Y allí se van a encontrar con todo esto. Entonces, yo te diría, usando los consejos de Israel Wayne, que primero que todo establezcas un propósito como familia. Yo creo que ahí es donde está el asunto. Si nosotros dijimos que la educación no es un fin, sino es un medio para algo, y hemos dicho a lo largo de este episodio que en el caso, digamos, de el comunismo, que es hijo del leninismo, marxismo, el objetivo de la educación es formar gente para que sirva al Estado, que eso es lo que hoy de alguna manera vemos. Si en el capitalismo secular, es decir, ese capitalismo salvaje, que no es para nada algo que la Biblia vale, el objetivo de la educación es un poco como el humanismo, ¿no? Aprender a obtener conocimiento para que yo sea exitoso en este mundo, para que tenga utilidad económica. Y en eso caemos. Muchas veces yo veo que hay muchos padres que están más preocupados porque sus hijos escojan una carrera que les dé plata que una carrera que honra a Dios o que una ocupación que honra a Dios. Y sin darnos cuenta, todo eso se ha metido aquí en nuestro pensamiento, esas ideas. Por eso era importante que hoy recorriéramos muy rápidamente este trasfondo, porque eso es lo que vemos en nuestra sociedad. Por el contrario, cuando nos acercamos a la cosmovisión cristiana, como lo dijimos, pues estamos buscando conocer a Dios, porque en Dios encontramos sentido y propósito. Entonces, como familia, la sugerencia que Israel Wayne hace es muy linda y es establezcan un propósito. ¿Para qué existen como familia? ¿Cuál es el objetivo que tienen como familia? Y a partir de allí empezamos a criar a nuestros hijos, no solo cuando los mandamos al colegio, desde el día en que los concebimos. Nosotros siempre tenemos que ser responsables de la educación y el cuidado de nuestros hijos desde el principio. Entonces, lo primero es eso, es establece un propósito familiar y enséñale a tus hijos que ese es tu propósito familiar siempre mientras crecen. Segundo, él dice, asigne responsabilidades y hace un llamado muy importante. Dice, ¿quién se puede preocupar más en el mundo por su hijo? ¿Quién va a buscar el mejor interés de su hijo o de su hija? Pues somos nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros asignamos esa responsabilidad de educar a nuestros hijos a otros cuando somos nosotros los que debemos hacerlo? Y podríamos dedicar e invitar a personas que saben del asunto para hablar de otras cosas que seguramente hay en la mente de quienes nos escuchan y es, bueno, entonces, ¿cuál es la mejor forma? A través de homeschool, eso significa que yo eduque en mi casa o está bien que yo eduque en un colegio cristiano. Todas esas cosas creo que serían muy útiles que a través también de nuestro podcast pudiéramos profundizar. Pero lo importante es que no importa en este momento, o lo que quiero decir es, no nos metamos en el cómo, pero quiero que entiendas más bien el qué. Y el qué es que tú eres el responsable de la educación de tu hijo.
Así que tú no te puedes desentender. Si él va a un colegio o ella va a un colegio, tú no simplemente lo mandas y nunca te enteras de qué pasa y no hablas con él y no lo formas para vivir en ese colegio, para interactuar con la gente que hay en ese colegio y mucho más pensando en el sistema que tenemos hoy de pensamiento. Eh, y tercero, Israel Wayne dice, establezca objetivos de corto y de mediano y largo plazo. Entonces, en el tema educativo, uno tiene que saber, bueno, qué es lo que uno quiere que sus hijos logren. Y, y por eso no necesariamente nos tenemos que amarrar con un sistema educativo como el que tenemos hoy en día, porque las preguntas que deberíamos hacernos, ¿qué queremos que nuestros hijos aprendan? ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus talentos? Un problema del sistema educativo hoy es que mete a todo el mundo en la misma colada y por eso muchos chicos sufren a lo largo de la vida porque no se les reconoce su individualidad y se les quiere imponer un conocimiento o un proceso de conocimiento que no toma en cuenta el diseño que Dios les ha dado a ellos. Entonces, como padres también necesitamos tener este tipo de cosas en cuenta. Y empezar por ahí es como lo que se me ocurre en este momento. Bueno, creo que acabas de alguna manera de abrir una conversación mucho más amplia de el rol de los padres de familia en la educación. Aquí hicimos un recuento histórico donde hemos hablado de ideas bíblicas sobre la educación y de qué ha pasado con la educación en el mundo tal como está. Yo propondría que continuáramos hablando de esa línea de conversación de alguna manera, la propuesta eh, bíblica. Yo me remitiría otra vez a Deuteronomio 6 y es tener una paternidad mucho más activa en ese proceso educativo de las nuevas generaciones. Pues podemos dedicarle más episodios de nuestro podcast a hablar sobre eso, porque yo creo que es algo que vale la pena. Y ahí les invitaríamos a que no solo ustedes se conecten, sino que inviten a otros padres que quieren conocer un poco más sobre este tema y que quieren prepararse para lo que estamos viviendo. Yo antes de despedirme quisiera también recomendar otro libro que nos puede ayudar mucho a ver la influencia de todas estas corrientes de pensamiento sobre la educación y de alguna manera para los que son padres sobre todo, darles una perspectiva de cómo abordar diferentes temas que seguramente van a surgir con los hijos. Yo creo que ya aquí ya estoy hablando de etapas más hacia el final del colegio o la universidad, que es el libro El hallazgo de la verdad de Nancy Pearcey, donde, bueno, ustedes lo verán, pero se habla mucho de cómo todas estas influencias que hoy, de verdad, por el tiempo apenas tocamos, digamos, moldeado el pensamiento de las personas y cómo volver a una cosmovisión bíblica. Así que súper recomendado. ¿Alguna otra recomendación? No, más allá de lo que ya hemos dicho, yo creo que simplemente de pronto pues estar tranquilos, porque después de escuchar uno toda esta información uno dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? Hay que empezar, hay que poner el tema sobre la mesa y a partir de allí empezar a profundizar para poder avanzar y crecer. Entonces sigan nuestro podcast, déjennos sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Más Allá del Domingo.